a la conversación, el podcast de cine que hacemos con Luis Leguizamón. Yo soy Maximiliano Gómez y este es el segundo capítulo de esto que empezamos la semana pasada. Que en este momento tiene un formato de uno sí, uno no, o sea, una semana sí, una semana no, y que a futuro veremos si tiene suficiente soltura como para tenerlo una vez por semana. Y como explicamos hace un par de semanas con el primer capítulo, vamos a estar hablando de películas que estén en alguna de las posibles ventanas de exhibición, ya sea porque están en cartelera en este momento, porque están en alguna de las plataformas, porque acaban de llegar alguna de ellas, o también porque son películas que aparecieron en los torrents, en Stremio, en páginas rusas. Tampoco vamos a agarrar un torrent de enero. Expliquemos eso no. porque... A menos que tengamos una buena razón, como por ejemplo podrían llegar a ser los Oscars en algún momento, o algo de ese estilo. Bueno, sí, en esa situación sí, pero sí, sería más raro igual. Sí. Serían las menos que pasen eso. Bueno, igual hoy me vas a escuchar mencionar una película que ya lleva unos meses por ahí, por internet, pero la voy a mencionar igual porque para mí hace juego con la temática de Halloween que un poco nos perdimos aprovechar a principio de esta semana, pero que vamos a igual abarcar con una película que vimos los dos, que es Pearl. Sí, llegamos tarde de Halloween, pero vimos igual yo la vi en estos días, no la vi en Halloween, así que por más que hubiéramos grabado en Halloween, no creo que lo hubiera visto. Está bien. Bueno, mejor la tenés más fresca. La tengo pero fresquísima, está tan fresca como un filé de merluza. Pero bueno, antes de ir a ese tema, no sé si estuviste viendo alguna otra cosa. Sí, vi Pearl y vi Intergalactic, porque a diferencia tuya, o sea, para que quienes escuchan más o menos conozcan nuestros perfiles, a mí me gusta la animación y me gusta mucho la animación. Y vi Intergalactic, que era una película que Intergalactic estrenó el 30 de septiembre en Netflix y me llamaba la atención porque cuando vi un par de imágenes me sonó mucho a Spider-Man. Spider-Man Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Sí. Sí, tiene una animación parecida. La dirección de arte es parecida, no la animación, porque me parece que ahí está la clave para entender. La animación de Intergalactic está, pero, o sea, Spider-Man es Premier League. Un poco habíamos mencionado que estaba entre las que quizás veíamos en el capítulo anterior. Claro, sí, porque ya tenía el bichito de la duda. Claro. ¿Querés contar un poco de qué trata antes? Sí, Intergalactic es una comedia romántica. Viste que ahora no se hacen comedias románticas. Entonces creo que es una buena... Fue como una buena excusa para una película de estas. Tenemos a Jabari, que es nuestro protagonista, quien lleva acción en toda la película, que es un grafitero de urbano de Nueva York que la pega, le consigue un nuevo trabajo, consigue un trabajo para una editorial de cómics y bueno, le financian un cómic a base de su personaje que grafitea por todas las calles de Nueva York, y con esto se muda a un loft, estos industriales que hay en Nueva York, todo cheto, y se encuentra con su ex, en un paseo que hace apenas se muda, y empieza como a tener una relación después de 6 meses, y después conoce a su vecina, y se termina enamorando de su vecina, pero a la vez, bueno, enredos amorosos. Claro. Y es una película que está, yendo a la película y analizándola un poco, me gustó la película porque es bastante actual en sentido de los personajes son actuales. O sea, no son personajes de hace 20 años, que a veces pasa con cualquier película, no necesariamente animada, pero digo, son actuales, o sea, son orgánicamente actuales, con sus pensamientos. Sí, creo que eso igual es por ahí un poco la clave, porque que sea orgánico y actual es lo más difícil. Sí, hay mucho chiste fácil de redes sociales, hay mucho... Claro, totalmente. Y esta película lo lleva bastante bien, es actual y está bastante bien. Sus personajes son jóvenes, veinteañeros, que se desenvuelven en Nueva York. Digo,
y son orgánicos. Les crees a los personajes el mundo en el que viven. Por ahí sí tiene algunas cuestiones muy... que esta es la parte negativa que a mí no me gustó, que es... tiene mucho modismo. A ver, nuestro personaje principal, Jabari, viste unas Kanye West de Adidas, una zapatilla de Kanye West, que entiendo, digo, es obvio. A ver, la cultura afroamericana... Envejeció mal eso. Sí, fue más... no entró en buen timing, pero bueno, tiene como esos modismos que sí, por ahí no me copan tanto, en cuestión de la zapatilla que usa, la ropa que usa, porque un poco veo que te desacomoda y pasa lo que hablábamos la otra vez del gerente, pareciera como una publicidad más que una película en sí. Por suerte es como, está ahí visualmente, pero te llama bastante la atención. Bueno, la de Spider-Man tenía un poco estas cosas, pero... Sí, pero era como... tenía una historia tenía una historia que contar. Claro, la historia era como muy grande, entonces te lo perdías, pero estaba, sí. A ver, es una película que está pensada y creada entre ellos por Kid Cudi, rapero estadounidense, por ahí un rapero más popero, no tan... Digo, si diferencias el hip hop, el rap en Estados Unidos, para hacer rápida diferencia, tenés un rap tipo Tupac, 50 Cent, que es más gangsta, como se conoce, y tenés otro rap tipo Kanye West o Kid Cudi, que es más popero. Bueno, él es Kid Cudi, es uno de los creadores del proyecto, y el director es Fletcher Moles, que es una persona que viene del palo del cine, pero el arte, la dirección de arte, más en otros roles. Este es su primera dirección, y está buena, es visualmente muy atractiva. Como te decía al principio, la animación no es wow, pero está bien. Es una animación dinámica, muy, muy flexible para poder contar y hacer este mundo más atractivo, que no solo visualmente es atractivo, sino a la hora del montaje y demás. Está muy buena. Es la segunda película de Netflix en el año que hacen animación para adultos. Sí, porque la otra me la habías recomendado vos. Apolo 10 y medio. Apolo 10 y medio, pero bueno, hay una distancia. La otra, Apolo 10 y medio, es el director que hizo... Linklater. Sí, hay una diferencia, no solo a nivel visual, porque Linklater tiene mejor muñeca, sino también a los temas que toca y cómo los cuenta. Esta es una película bastante sencilla, pero está buena porque es eso. A mí me llamó la atención lo actual que es y lo bien dosificado y orgánico que resultó. Porque tenés temas de feminismo, tenés... Hay una cuestión de cómo trata el hombre a su novia o a su posible novia o a la hora de coquetear. Tiene buenos chistes, tiene muy buenos chistes. Si entendés un poco de la cultura neoyorquina, te reís más todavía porque tiene mucho chiste con respecto a eso, sobre vivir en Nueva York y lo que significa. No, me gustó, es una buena película animada, para hacer una primer película de un montón de gente. Digo, Kid Cudi, el director, está bastante bien, es un primer acercamiento al cine que está bueno. Por ahí en algún momento tironea la animación, yo pensé que era mi internet, después me la descargué y en esos momentos donde tironeaba los busqué y me di cuenta que era la animación. Pero tiene que ver un poco, me parece, con la técnica, porque a la de Spider-Man le pasaba lo mismo. Sí, acá, bueno, por ejemplo, acá es un poco más Lo que pasa es evidente. que la estética cómic te hacía más creíble esas pausas, porque vos imitaba un formato viñeta, que es de viñetas, claro. Claro, va de viñeta en viñeta, un poco ese tironeo existe en tu ojo. Sí, buena animación, me gustó. Está en Netflix ahí para ver y dura 90 minutos. Sí, 90. Netflix también estrenó una ahora
Creo que fue en Netflix, pero bueno, habría que chequearlo. Pero para Halloween, una película del director de El extraño mundo de Jack. Sí, de Pesadilla Netflix. antes de Navidad. Sí, de Netflix. Todavía no le di play. Esa también está en Netflix. También me tentó. Por lo general, el departamento de animación de Netflix o las películas que selecciona y que producen no están mal. Sus animaciones están bien. Digo, el año pasado con la de Papá Noel, que no recuerdo ahora el nombre, pero digo, era una película de Navidad con Papá Noel. Creo que era San Claus. También estaba buena. Sí, también estuvo esa que era una familia contra unos robots. Ah, sí. Robinson vs. No, Robots. era un apellido con M. Sí, esa película también estuvo buena de animación. Y bueno, esa sí es más directamente de los creadores de Spider-Man porque había gente de la animación de Spider-Man que estaba metida en esa película. Claro. Y se le nota, a esa sí se le nota y se le nota el presupuesto, es una película más grande, digo. Se nota el presupuesto cuando vos ves la animación. Y esa película era bastante grande. Y me acuerdo que aparte hubo un poco de rum a la hora de promocionarla y demás. Mitchell and the Machine, ese versus es buenísima. Esa película es muy graciosa, tiene muchos gags que están buenos. Sí. ¿Y vos qué viste aparte de Pearl? Yo estuve viendo varias por si llegaba a ocurrir que hacíamos una especie de temática Halloween, entonces estuve medio encerrado en el mismo género. Okay. Pero en realidad vi todas películas distintas. Empecé el fin de semana pasado con Barbarian. Sí, ¿te gustó? Todo el mundo habla bien de esa película. A mí la verdad que no me gustó. Y a medida que iba pasando, es como que rescato un poco el primer acto. Desenvuelve bien algunos temas que por ahí tienen que ver con problemáticas de violencia de género, así, pero con cierta sutileza. Y después se transforma en una película de terror, para mí, sin mucho para destacar. Gente escapando de un monstruo en una cueva. No, a mí no me gustó. No soy muy fanático del género. Y probablemente sea la más específicamente de terror de todas las que vi. Las otras están más cerca de un thriller y de ese tipo de cosas. Pero no... Tiene como muchos clichés que se van repitiendo, de que una vez que los personajes escapan, por algún motivo tienen que volver a entrar para rescatar a otra persona. Hay como un subrayado constante de que está tocando temáticas que tienen que ver con el género. El primer acto, por ejemplo, tiene una situación medio sutil en donde se hace como un planteo sobre que un personaje, un hombre, tiene que abrir la botella de vino frente a la chica, que es la protagonista, porque si ella no lo ve destapar, no confía en que no le haya metido algo en la bebida. Ese tipo de cosas yo creo que están puestas con cierta sutileza y funcionan muy bien y te van construyendo una historia que al poco tiempo se diluye porque la película empieza a tratar de otra. La historia es básicamente una chica va a Detroit, a un barrio bastante feo, y se aloja en un Airbnb, que son estas medio... No es un hostel, pero parecido. No, son digamos. estos hospedajes eventuales que podés alquilar por la aplicación. Claro, y cuando ella quiere sacar la llave del lugar, ve que no está la llave en donde debería estar, y golpea la puerta y hay alguien ya alojado. Hay como una especie de error en donde ambos le dieron el mismo alojamiento, algo que puede pasar, supongamos. Pero la película te construye bien eso y te genera la tensión de que ella tiene que pasar la noche con un desconocido muy cordial y que no parece generar mayores problemas, pero es hombre y ella es mujer. Y eso es como la problemática del primer acto y es muy interesante. Pero después eso se diluye y se transforma en que en el sótano hay una cueva y la historia de un asesino y demás cosas que no voy a spoilear porque no vale la pena, porque igual la sorpresa por ahí es lo único fuerte que en sí tiene la película. Sí, capaz que a alguien que le gusta el terror y el género con todos sus clichés, toda su temática, puede disfrutarla igual. A veces pasa eso. Puede disfrutarla, sí. La verdad es que quizás lo más efectivo que tiene es el uso de los jumpscares, el uso de la oscuridad y que la única luz sea la que manejan los personajes con sus linternas. Mucho, sí, no es el estilo de película que
que por ahí esperaba con las críticas que venía escuchando que tenía. Sí, yo escuché hablar muy bien de la película. Un poco para sacarme el mal gusto que esa película me dejó, miré una película que en realidad yo creí que era un estreno, o que estaba próxima a estrenarse y acá no llegó. Se estrenó en México, pensé que iba a pasar por los cines acá también y no. Que es Watcher, que es una película ya de fines de julio en Estados Unidos. Watcher. No confundir con la miniserie de Netflix que se llama The Watcher. Ah, está bien, por eso se me venía una imagen a la cabeza y me parece que es de eso. Watcher sería más un thriller, más que una película de terror. Y es la historia de una chica que se va con el novio, que es rumano, a vivir a Rumania. Se alojan en un departamento y ella no entiende el idioma. Entonces, es una película un poco sobre la mirada, cómo ella se va a valer simplemente por la mirada, porque no puede depender de otra cosa. Y además, el novio va ahí por una situación de trabajo, ella no tiene otra cosa para hacer. Y va a comenzar a observar por la ventana. Se va a sentir observada, va a observar a los otros. Y la película tiene como una dinámica en donde siempre está en cuestionamiento esta cuestión de que a ella la están siguiendo y la están vigilando, pero si ella no estuviera vigilando al resto tampoco se notaría, digamos. Había un chiste ¿te acordás cuando éramos chicos? De ¿qué me mirás? ¿Y cómo sabes que te miro? Claro. Bueno, en la película hay una escena que un poco resume todo el argumento y toda esta cuestión de la mirada, en donde ella le dice al novio, ¿ves que me está mirando? Y ella le dice, o está mirando, y él le dice, o está mirando a la mujer que lo mira a él. Y es un poco la temática de la película. Sí, ya sé cuál es Watcher. Es una ópera prima de una directora que se llama Chloe, y no me acuerdo el apellido, que dirigió VHS. Viste que VHS son como cortos encadenados por una... Sí. Bueno, Sí. Dirigió uno de esos que... Sí, ya sé ahora quién es la directora. La película me se venía gustó. hablando de su ópera prima y se hablaba bien. Es lenta, tiene un ritmo extraño, pero porque todo el tiempo estamos desde la mirada de una mujer que está sola en la casa y sin nada para hacer, digamos, más que observar. La ventana Es un poco La ventana indiscreta. Quizás se acerca más a películas como El apartamento o El inquilino, no me acuerdo cómo le llamaron acá, la de Polanski, que también tiene como una cuestión de que nadie le cree en su locura que va desarrollando a medida de observar y sentirse observado, pero sí, es como podría ser una mezcla de la película de Polanski con La ventana indiscreta. Con La ventana indiscreta, sí. Después otra que vi es una que vos también creo que la querías mirar, que la tenías pendiente, que es Bodies, Bodies, Bodies. Sí, porque a mí cuando me cruzás comedia y terror, viste, como que... De A24. Me podés, es más, si pudiera pagar una entrada le iría a ver porque me tienta mucho la comedia y el terror. Bueno, sí, básicamente es eso. Es una comedia de terror que por momentos roza lo paródico, digamos. La historia es muy simple, son un grupo de amigos y amigas millonarios o muy cercanos a eso, que se juntan todos en una casa a festejar, a pasarla bien, a disfrutar, mientras hay un temporal o una especie de huracán pasando por los exteriores. Entonces toda la historia son estas personas sin ninguna problemática concreta más que ser de clase alta. Y ¿Cuál es tu problema? Soy de clase alta. claro. Sí, bueno, y la película tempranamente ya te empieza a mostrar el tono de comedia que va a tener con comentarios sobre las redes sociales, sobre... recién llegan los personajes principales de la historia y por ahí están grabando algo para TikTok. Hay como una cuestión de mostrar que esto es bien del presente. Es una obra del presente. Sí, como en lo que hablábamos de Intergalactic, digo, están en la actualidad y hay que... Pero ¿bien resuelto eso o medio impostado, medio difícil? Al principio a mí me daba como cierta cosa de esto no va a funcionar, pero después la película pega un giro que es con lo importante realmente de la historia. ¿Te acordás el juego que estaba muy de moda en la pandemia que era el Among Us?
Sí. La película es básicamente así. Claro, En el medio de la... dijeron, hagamos una película de esto. Exactamente. Hubiera funcionado muy bien en pandemia por eso mismo. La película es... el truco de la película es que se ponen a jugar un juego en donde reparten tarjetas y una de esas tarjetas tiene una cruz. La persona que le toca la tarjeta de la cruz es el asesino en este juego que están jugando de cartas. Y después, en plena oscuridad, tienen que ir tocándole la espalda a personas y matándolas. Cuando los demás encuentran el cuerpo, gritan bodies, bodies, bodies. Y se juntan en una habitación para resolver quién puede ser el asesino. Ok, ese juego, es el Among Us, literal. Claro, es una cosa así. Una vez que eso sucede, van eliminando un par de personajes hasta que realmente aparece alguien muerto. Y eso va desencadenando que se vayan desconfiando unos de otros hasta alcanzar niveles de delirio, digamos. Sí. La verdad que está bien hecha, la comedia funciona, que es lo que la hace más efectiva. Y el segundo acto de la película, que es donde se tiende a resolver el conflicto, es el más gracioso de la película, que entonces es donde la historia realmente te llega. Yo la verdad que no podía parar de reírme mientras estaba viendo la película. Me tienta porque me gusta mucho la comedia y el terror. Viste que como que o sea, se intenta mucho, pero muy pocos con buenos resultados. Y había leído y había escuchado a gente hablar de Body 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 como una película que sí lo resuelve bien. Tengo una consulta. A la hora, porque me imagino que obviamente ambientada actual, tienen teléfonos, mandan mensajes de texto o lo que fuese. ¿Cómo lo...? ¿Te ponen el texto en pantalla? A veces... No hay texto en pantalla. Está bien, perfecto. Es más, un poco... la gracia es que el huracán es el problema climatológico que te deja sin señal, que te deja sin posibilidades de irte con tu vehículo. Perfecto. Que no puedes estar afuera de la casa, entonces toda la historia se tiene que resolver adentro de la casa. Perfecto, o sea, están imposibilitadas. Y es toda la historia en una noche. Porque viste que, por ejemplo, en Intergalactic que usan el teléfono, se mandan mensajes y demás, es una animación, no me choca tanto ver en la pantalla, digo, paran al personaje a izquierda o a derecha y del otro lado te ponen los globitos de los mensajes. Digo, no me molesta tanto, pero viste que ahora como que se usa bastante esta cuestión de mostrar los mensajes en pantalla y en la ficción, o sea, con personajes reales me cuesta un poco más. Sí, a mí no me gusta mucho, yo siento que todavía no se le encontró la solución a ese tema, una solución concreta, claro, que se establezca y que marque una tendencia. Sí, bueno, igual hay películas que lo resuelven bien. No, sí, por eso recuerdo el Personal Shopper. Para mí Personal Shopper lo resuelve bien, aparecen en pantalla, pero claro, te engancha tanto y vos querés saber tanto del otro lado y aparte del otro lado vos no sabés quién está y es la construcción que hace el espectador de quién es quien le manda mensaje que molesta muy poco, no te jode tanto. Pero a mí sí, pero me pasa que el impacto visual de los globitos flotando, sí, un poco soy reacio a eso. Bueno, y ahora si te parece pasamos a hablar de Pearl. Y si vos no viste otra cosa porque estás todo mirado. No. Quise ver alguna otra película, una que está en cartelera ahora, una película coreana. La verdad que no se me va a venir el nombre ahora, pero la verdad que no le conseguí subtítulos y no daba tanto el interés como para ir al cine. Está, y son 700 pesos. Sí. Así que pasemos a la película. Bueno, esta película es una precuela de otra película del mismo director, de la misma guionista. Ty West. Decirlo de vuelta porque te pise. Ty West. Exacto. Director. Claro, el director de X, la película que salió a principio de este 2022. Y bueno, ahora llega esta parte que sería... X nos cuenta un poco la interacción de estos dos personajes que son Maxine, como parte de este grupo de filmmakers. Claro, que quieren hacer una película en Texas en el 79. Y
En esa película aparece una viejita que sería Pearl, una vieja un poco psicópata. La que le alquila la locación. Exacto. Esta es la historia desde el origen de ese personaje. Acá hay 1918. 1918. En una pandemia. ¿Qué pandemia de qué? Yo no me acuerdo si lo aclara o. No lo aclara, pero en contexto. Sí, está bien, en contexto lo sacás. Yo sí, no lo saco. Le llaman influenza, pero en realidad es lo que nosotros conocemos como la gripe española. Claro, sí, la que se llevó 50 millones de personas. No sé cuántas personas se llevó, pero yo en lo realidad... busqué, ahora que lo decís, la gripe española, me acuerdo que cuando arrancó la pandemia, tipo, googleé a ver qué otras pandemias sobrevivió Es el una mundo. de las más, sí, de las que más salió a flote en ese tema. De hecho, creo que se le llama gripe española porque como estaba la Primera Guerra Mundial, Claro. el único país que registraba realmente los casos y las muertes por la influenza era España, por eso se le quedó como... Anda a chequearlo a la fuente del deseo, sí. Anda a chequearlo en Wikipedia. Sí, ahí está. No, bueno, están en pandemia, están entre comillas encerrados porque ellos viven en una granja, Pearl y su madre y su padre que quedó postrado en una silla por la gripe, calculo yo, ¿no? No Eso aclaran, te da a entender, sí, te da a entender. te da a entender como que es por la gripe, pero bueno, no importa mucho. Está postrado, podría ser cuadripléjico y igual funciona la película. Claro, la historia es como esta chica Pearl es hija de granjeros alemanes, ya está casada con Howard. Con Howard, un tipo que se fue a pelear en la Primera Guerra. En la Primera Guerra, y ella está trabajando en la granja, pero ella no siente que su vida esté destinada a eso. Ella siente que está para algo más. Y lo va desarrollando de maneras más amigables o más psicópatas a lo largo de toda la película, hasta alcanzar sus máximos. Sí, algo que hablábamos antes de empezar a grabar, que yo te decía que bueno, que es una película de terror, pero no necesariamente por ahí por su jump screen o digo, una película de terror no se vale solamente por un jump screen. Una película de comedia puede tener un jump screen, digo. Sí, porque hay mucha gente que tomó esta película como que no es una buena película de terror. Claro, porque no tiene tantos cuerpos, digo, porque no tiene tantas muertes, porque no hay tanta sangre. Claro. Y es una buena película y punto. Y aparte que es una película re de terror. O sea, el terror del personaje de Pearl es ser como su madre. Sí, pero no hay nada más terrorífico que pensar que vas a ser como tu viejo. Es que sí, o sea, a mí me llegó mucho el terror, digo, cuando la miraba, digo, la puta madre, menos mal que no fui como mi viejo. Porque, o que por lo menos, más o menos tenía una posibilidad de abanico de no ser como él, digo, y poder formar mi propio camino. Es un terror re válido. Y me parece como, en muchos sentidos. ¿Quién no quiso tirar a un pariente desvalido, a un cocodrilo? Pero por supuesto. Tiene pocas muertes, de verdad. Porque yo después que terminé para mí esta película está más en la liga de películas como Verano del 84, que también es una película de terror y sin embargo vos te estás riendo. Claro, totalmente. Hasta que llega el tercer acto. Buena película, Verano del 84. Que la muerte del gordito, no voy a contar más, que la muerte del gordito me duele hasta el día de hoy, te juro. Sí, es una película que tiene pocas muertes, digo. Si contabilizás es un animal, una rubia, un proyectorista. Sí, igual, estamos entrando en el spoiler, entonces hay que aclarar que a partir de ahora vamos a hablar con spoiler de la película. Igual es una precuela de una vieja asesina, o sea que tampoco sorprende a nadie que mate gente. Pero pará, te recuento. Mata un ganso, mata una rubia, mata un proyectorista y media madre, porque no te puedo contar a la madre, ya la termina matando, así que te cuento media madre. Para mi cuenta. A mí contar de muerte son 2 seres humanos y medio y un animal. En hora y 42 de película. Sí, tiene pocas muertes, pero ¿qué muertes? Sí. Bueno, hablando un poco de la primera muerte, que sería la del ganso que se le aparece en el granero, es muy significativo que ella está como en una especie de versión de Proto-Pearl.
No, está como en una versión de un musical. Sí, no, bueno. Hablando con los bien. animales, como también como... ¿Querés ir a la parte formal? A eso, sí. Digo, No lo formal, pero esta cuestión de que parece que está en una película estilo Judy Garland en El Mago de Oz, sí, sí, es hablando con una los animales, película. cantando. Y es Es muy una película de los años importante. 10, 20 de Hollywood. Sí, pero no quería ir a eso. Bueno, volvé. Estás en este granero con ella, donde está hablando con los animales y está presentando eh, cómo es supuestamente su actitud en el mundo, cómo habla con los animales, una especie de inocencia, los musicales. Y dice la frase esa de me van a conocer como realmente soy. Inmediatamente después de eso aparece el ganso este en pantalla y Lo los hacía mata, acá. sí, con el rastrillo. Sí, el tridente ese Sí, que que es es el espectacular. arma homicida de Pearl. Claro, sí, sí. Mucho disfraz en Halloween, digo, si seguí la cuenta de A24, que es la productora de la película, reposteaban muchas menciones de historias de gente disfrazada con el tridente ese que era Porque además espectacular. ya es el arma que usa Pearl en X para matar. Entonces Claro, aparece el tridente ese estacionado en un rincón en el granero y vos estás esperando cuándo lo va a agarrar. ¿cuándo lo agarra? ¿Cuándo Lo viene agarra y hace acá cuándo todo. comienza esto? Eh, pero bueno, esa primera escena ya te está un poco introduciendo a lo que vamos a ver a lo largo de la película. Secuencia, habla con propiedad, por favor. No, porque es una escena, es la Pero escena no es la primera. la escena del granero. Pero no es la primera. Ok. No, pero después, digo, volviendo a ese inicio de película, los títulos son espectaculares. Los títulos Los son títulos, geniales, sí. cómo pasan los títulos, es increíble. Cuando arrancó yo dije, ¿qué carajo voy a ver acá? Pues yo no vi X. Bueno, la película me hizo quedarme a ver todos los créditos al finalizar porque también es muy impactante los créditos finales. Sí, 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 sí. Incluso que, no sé, capaz que estoy diciendo una burrada, pero cuando están los títulos finales y ponen starring y no ponen cast, viste que starring es muy de esa época. Claro. Hasta esa sutileza tiene que... Sí, es muy del Star System, Claro, porque de los era estudios. Starring era como las estrellas que participan en la Claro. película. Hoy ves que en cualquier rodante al final aparece el cast y te van enumerando, digo, ahí están starring y te van poniendo los personajes. Y ves, hasta esa sutileza está bien pensada para contar una película, para darle el look y la impronta de una película de aquella época. El diseño de títulos, esta cuestión del starring. Y después, bueno, a mí algo que me impactó mucho, que me gustó muchísimo y que me parece está muy bien logrado es la fotografía. Porque parece que está filmada en estudios y es un lugar real. Las nubes parecen pintadas, Claro. parece un fondo pintado. Sí, sí, chapó a quien hizo la colorimetría, que me tendría que haber fijado, pero cuando la miraba pensaba, digo, la persona que hizo la colorimetría entendió todo, porque no es solamente la fotografía, vos podés hacer una buena fotografía de la película, pero después tenés que darle una vueltita de tuerca Y en hay postproducción momentos con lo que recuerdan mucho a cuando apareció en buena calidad, por ejemplo, el Mago de Oz coloreada. Tiene ese tipo de tonos de colores, Claro. hasta en la ropa de ella, por más que no es la misma ropa, los azules y los blancos en la forma en la que se viste, es como repite mucho esos tonos. Algo también del contraste exagerado del Technicolor de la época, aunque la época esa era un poco después, estamos hablando por ahí del 40 en adelante. Sí, 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 más cuando el western era el apogeo Sí, del western. pero agarra mucho de igual de ese tipo de colores. La película por momentos se siente como una especie de película no a color, coloreada. Claro, pero porque me parece que ahí ya no usan algo de la época, sino que se van más a los musicales. Sí. Por ahí toman eso más de la época de los musicales y no tanto y no de las películas propiamente hechas de los 20, de los 30. Digo, eso me parece del color, la saturación, el contraste que usan. Pensé que es más de los musicales y eso
y funciona re bien porque, de vuelta, parece un estudio. Yo cuando veía la película parecía filmada como en un estudio como se filmaba en aquella época. No había exteriores, se filmaba en estudio porque no se podía salir afuera a filmar porque las cámaras eran pesadas, porque no había equipo de sonido para exteriores, todo se hacía puertas adentro, digo. ¿Cómo es la de los Coen? Hell César. Hell Caesar, sí. Hell César. Bueno. Es lo mismo. No, porque High... Es el mismo Hell. ¿Es el mismo? Ah, sí, bueno. sí, por eso lo usaban. Claro, qué idiota. Bueno, High Caesar, vos ves High Caesar y entendés cómo se filmaba, digo, todo iba dentro de un estudio, la orquesta, etcétera. Y esta película está buenísima por eso, porque lleva de estar filmando en un mundo, en una locación real, pasar a que parezca una locación de estudio. Y eso fue muy llamativo. Me llamó mucho la atención, muy logrado. Yo la estaba viendo con una sonrisa en la cara de oreja a oreja. Y el principal momento en donde empecé a decir esto es una maravilla fue la escena del espantapájaros. La escena del espantapájaros es increíble. Sí. Porque hay tantos elementos en juego ahí. El musical. Me gusta mucho la expresión que les dieron al muñeco también. Que parece que tiene los ojos cerrados. Y eso yo no tengo duda que está pensado para la escena del beso. Para que parezca que está cerrando los ojos cuando besa. Porque te da como... Claro, sí, como sí, esa como sensación. está preparado para... Está preparado para el beso. Claro. Y el momento en donde ella está teniendo relaciones con el espantapájaros, que el plano te deja justo en cuadro el anillo en la mano de ella, para que vos veas que está casada, para recordarte a vos como espectador que está casada, y cuando ella termina, queda en exposición la cruz a sus espaldas, la cruz donde estaba colgado el muñeco. Sí. Me pareció que en 2-3 planos estaba resuelto todo. Muy impresionante esa escena. Está muy bien. A mí la escena si vamos a escenas que nos gustaron mucho, a mí el encuentro con el proyectorista en el callejón me encantó. Esta cuestión de él, tipo, no, bueno, si estás para más, apostá a eso y qué sé yo. Pero el momento en donde saca el fílmico y le da con un cuchillo y le regala un frame. Sí. Hay una cuestión que cuando estaba mirando no puedo... Es que eso está muy bien pensado, igual porque ese personaje, desde el punto de vista de ella, es el único que la puede sacar de su mundo. Su marido se fue a la guerra, se fue a Europa, ella lo tiene como una especie de carga de él se fue a Europa y yo no estoy, por más que el tipo nunca se fue a matar nazis. Se está muriendo en la guerra. Se fue a matar alemanes, digo. Sí. Lo tiene como una cosa de se fue a Europa y me dejó acá. Y en realidad el tipo la está pasando re mal allá también, pero sí tiene como esa visión de que solo él la puede sacar de ahí, y entonces él también va generando con esto de darle el fílmico, darle el frame del fílmico, esta idea de acercarla a eso que ella cree que debería ser, y por eso la escena del espantapájaros se inicia justamente con el fotograma que se le vuela de la ropa. Sí. A medida que se acerca a la granja, el escape de la granja se hace menos probable, y por eso ella pierde ese elemento que lleva con ella. Está como muy, muy bien simbolizado todo, con un par de elementos, con fílmico, con la cruz, con el anillo, con las armas que usa también, con el cerdo, por ejemplo, que se va gusanando sí, eso está bueno. Tiene como muy buen uso de ciertos elementos que van formando parte de la película. Pero digo, vos por ahí entendés un poco más y sos más guionista, sabés mucho más de guión que yo. Eso es lo que también hace un buen guión. Digo, poner elementos que funcionen no en su momento, sino más adelante, que parezcan elementos que están ahí porque están y por ahí no le prestás atención, pero después ese elemento toma un resignificado en otro momento. Ahí está bien construido un guión, que es lo que tiene Per, me parece. Tiene una buena construcción de guión. Sí, y es muy simbólica en general en ciertas cosas, no de la manera pretenciosa, pero lo es, como que en pocas escenas. Ya pasaba esto en Next, que en una escena Pearl justamente mata a alguien y la sangre de esa persona que mata
mancha las luces de la camioneta y entonces ella pasa a estar iluminada con toda una luz roja. Como el vestido. Pero ella no lo ve como algo negativo, sino como si estuviera en una especie de musical ya en ese momento. Y bueno, esta película un poco inicia así. La primera escena de ella es iluminada como si estuviera en un escenario frente a los espejos. Es una buena presentación de un personaje que ya nos estaban insinuando que tenía una obsesión bastante insana con no haber triunfado o con no haber sido más importante. Sí, igual también yo también lo veo como una crítica a ponerle muchas fichas a algo, diciéndolo de una forma muy bruta, pero hay otras palabras que se podrían usar. Digo, esta cuestión de este tipo es el que me va a sacar de acá, si yo voy a este casting salgo de acá como Sí. cargándole mucha ficha a algo que no sabés si va a pasar. Es importante siempre tener en cuenta igual que el personaje, porque te genera mucha empatía, la verdad, y te pones mucho en su lugar. Obvio, yo no quiero terminar con mi papá. Pero constantemente igual la película te recuerda, esta persona es una psicópata, no es una persona normal. Cada vez que hace algo mal y se pone a repreguntar de, hice algo mal, vos no me querés, vos te querés ir, es tan incómodo. Nunca me había resultado tan incómodo alguien teniendo dudas, pero es muy incómodo esos momentos, porque no hay respuesta correcta. Y es lo que le termina pasando un poco a la rubia cerca del final. No, y también la incomodidad de... Yo a veces también tengo las mismas dudas. Sí. Digo, eso también es lo que una película de terror hace que sea de terror. Cuando vos sentís que ese terror es cercano. O por lo menos a mí son esas las que más me gustan. Las películas de terror, digo, no, obviamente una que trata de un exorcismo no te va a sentir cercano. Pero a mí me generan más terror las películas que hacen eso, que juegan con algo que es más habitual en la gente y que eso mismo es el terror. Sí, en esto que decíamos sobre la fotografía y el juego que hace para que te ambienten una época, también lo hace la música. La música tiene un dramatismo exagerado Y el que por foley. momentos... sí, también, pero la música a mí me llama mucho la atención porque por momentos parecía que estaba viendo lo que el viento se llevó. Re. Es como que tiene ese exceso de drama muy de estudio, de que siempre hay orquesta, siempre hay violines. Sí, Y, siempre hay cuerdas. Siempre Claro, hay cuerdas. Depende siempre de hay qué película, cuerdas. la cuerda... Vemos el instrumento, pero cuerdas tiene que haber. Sí. Y quizá volviendo a una temática de hace un par de años de La cordillera no tiene final, es muy interesante cómo la película, por más que es una precuela, cómo tiene una forma de abarcar su propio tema y lo resuelve con una frase, la frase de ella en el final de no se trata de hacer lo que... no se trata de lo que yo quiero, se trata de hacerlo mejor con lo que tenés. Que es la lección que un poco le quiere impartir la madre. Y ella no quiere aprender porque está obsesionada con obtener, cuándo va a obtener lo que ella quiere. Claro. Y al final, a través de estas matanzas, va consiguiendo hacerlo mejor con lo que tiene. Hacer mejor su mundo. Lo que le toca, lo va a hacer de la mejor manera posible porque es... Sí, es como... Digo, esa frase termina de construir al personaje. Es como, bueno, acá se terminó de construir el personaje. Acá en más esta es Per. Claro, además es ese tipo de... Es medio una coming of age. Aunque no le da la edad, pero... Sí, un poco la época te complica porque parece muy joven como personaje, por su tono, por su forma de hablar, Por su año... pero, sí, ya aparte, está casado, digamos. Sí, sí, es verdad. Y aparte esta cuestión de Pero bueno, hacerle caso a la madre constantemente, Sí. como, amiga, tenés 30, pero en la época... Sí, está muy bueno también como la película te va mostrando que la no madre sé, 20, no sé cuánto tiene asumido que tiene que vivir como tiene que vivir, pero nunca parece disfrutar de la vida que le toca. No, Y si la entonces encuentra ella llorando en la ella tiene un noche. ejemplo concreto de por qué no quiere ser como le Sí, toca sí, ser. sí, sí. Pero un poco los asesinatos estos terminan siendo su momento artístico. No es el baile, es matar personas y tirarlos a un pantano.
no podía dejar de pensar cuando alimentaba el cocodrilo y recordando a la Pearl de X alimentando el cocodrilo, en Cocodrilo, la película de Cocodrilo del 11. ¿Vos te acordás de la película? No, la verdad que no. Yo veía un cocodrilo gigante que comía, no sé qué, terminan matando al cocodrilo y en el final de la película el lago es muy parecido también, o sea, como el muellecito ese que donde se sienta. El final de la película es una señora sentada alimentando un montón de cocodrilos chiquitos bebé con pan. No sé por qué se me venía tanto el recuerdo, pero nada, qué sé yo, lo traía porque cada vez que se acercaba el cocodrilo pensaba en esa película. Después, para mí, la actuación de Mia Goth lleva toda la película. O sea, con pequeños gestos, en el momento del monólogo final en la mesa, en donde le confiesa a su cuñada todo lo que... la práctica que está haciendo para confesarle después a su marido todas las cosas que hizo mal. Como con un gesto en los ojos pasa de que vos le sientas pena por cosas terribles que hizo, a que de golpe sientas el peligro de que esa mujer no va a salir más de ahí. Por un momento yo cuando inició esa escena dije, zafa. O sea, por ahí zafa. Y ya cuando se sentó, empezó a hablar, dije, no zafa. No, se fue cada vez peor el tono y además ya venía un poco con el comentario de X, en donde la Pearl anciana dice, odio las rubias. Claro, totalmente. Sí. La tenés fresca a X y te recordás esos diálogos. Una buena película, muy buena película. Muy buena película. Yo por ahora la tengo entre mis favoritas del año, que en algún momento vamos a confeccionar. Yo armemos la lista del año que hace rato que no la armo. La dejé de armar el último año de pandemia. Después el primer año de pandemia. Cositas que me anoté de la película que quizás algunas de estas solo las noto yo porque tengo ciertos problemas. Como por ejemplo, referencias a Fleetwood Mac. A mí me gusta mucho Fleetwood Mac. Y en la película anterior, en X, directamente hacen un cover de una canción que se llama Landslide. La película está ambientada en el 79 y la canción es del 77. O sea que temporalmente, bueno, está bien. Hacen un cover a guitarra y la rubia que después muere canta esa canción. Una interpretación completa prácticamente, que es un gran momento, bastante relajante, a mí que me gusta la canción de la película. En esta película no aparece musicalmente referenciado. Porque todavía no existe. Pero sí aparece visualmente. Stevie Nicks, una de las cantantes principales de Fleetwood Mac, siempre cantaba con vestido, con botas acordonadas, como el personaje muchas veces está vestida, y con galera. Entonces hay un momento en donde ella está vestida cuando escapa y se va con la galera y el vestido rojo, a ver al proyectorista, que para mí es una representación de Stevie Nicks, un poco en el aspecto. Puede ser, capaz que yo creo que le dijo la directora de arte, vestirla como ella. Sí, para mí hay alguien en el rodaje o en la composición del personaje o lo que fuera que le gusta Fleetwood Mac. Y yo quiero confirmar mi teoría en Maxine, que es la tercera parte de esta trilogía. Y esa supuestamente está ambientada en los 80, por lo menos por la tipografía que ya tenemos de la nueva película, de lo que se viene. Y además porque está protagonizado por el personaje de Maxine, que es un personaje que te aparece en el 79. Es lógico que sea en los 80. Quiero confirmar mi teoría y quiero ver alguna referencia a Fleetwood Mac para que aparezca en las tres películas y saber que estoy en lo correcto. Diciendo esto, por ahí no. Por ahí es un gusto que tiene la protagonista, que la acabas de mencionar y a mí. Mia Goth, que es escritora de la película. Sí, podría ser también. Podría ser tranquilamente que ella sea la fanática de... No sé, a mí me pareció que era una referencia clara, pero así lo veo yo, porque es una estética muy asociada a Stevie Nicks. Y de esto no tengo más nada anotado, así que sería todo de Pearl. Bueno, hablamos para hacer un resumen rápido, hablamos de Intergalactic, hablamos de Barbarian, hablamos de Body y hablamos de Pearl. Hablamos de Pearl. Y también hablamos un poquitito de Watcher. Watcher, ahí está. Sí, 5 películas, bastante. Bastante.
Nos vemos la semana que viene, no, la otra. Sí, nos vemos en 2 semanas. No vamos a anticipar de qué vamos a hablar porque tal vez no lo cumplamos. Pero, Claro, yo dije que iba a hablar de pero Body, no. por mi caso, sí voy a hablar y voy a decir que dudo mucho que vea otra película de terror porque ya vengo un poco, Está para otra cosa. un poco ya. empachado. Sí. Así que bueno, nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas.